el capítulo anterior. El primer principio de la termodinámica indica que la energía interna es la energía total del sistema que está desarrollada por la cantidad de calor que se introduce o que sale de un sistema. Hemos dicho que cuando el calor se añade al sistema tiene un signo positivo, por tanto el calor es mayor a cero, y cuando sale del sistema tiene un signo negativo, por tanto su valor es menor a cero. A este calor se lo denomina calor exotérmico y al calor de entrada endotérmico. Cuando se realiza trabajo sobre el sistema, cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno, tiene un signo negativo, y cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, viene a tener un signo positivo. Por la primera ley de la termodinámica hemos definido que la energía interna es igual al calor menos el trabajo. El calor y el trabajo siempre vayan a ser mayor a cero si se realiza en favor del sistema. Y la variación o la energía interna es una función de estado, ya que solo interesa el estado inicial y final del mismo. ¿Ya? Bien. Calor a volumen constante. Es el intercambio de energía en un recipiente cerrado que no cambia de volumen, sino que el volumen se mantiene constante. Por tanto, la variación de volumen se hace igual a cero. Como no existe esta variación de volumen, por tanto el trabajo también es cero. Por tanto, el calor a volumen constante viene a ser igual a la variación de energía interna. El calor a presión constante, Q sub P, en la mayoría de los procesos químicos, como una reacción química, siempre van a ocurrir a presión constante, generalmente la presión atmosférica. Si la presión es constante, entonces el trabajo va a ser igual a menos la presión por un diferencial de volumen. Si reemplazamos en la primera ley de la termodinámica, obtenemos que delta U es igual a QP menos P diferencial de B. La variación de energía interna interesa el estado final y el inicial, por tanto se lo puede expresar como una diferencia de energías internas. Y la variación de volumen como la diferencia del volumen final menos el volumen inicial. Si hacemos operaciones, podemos despejar el valor de Q sub P y obtenemos esto que ya hemos definido como la entalpía de una reacción, donde es la energía interna más la presión por el volumen 1 y la energía interna 2 por la presión por el volumen 2. Entonces, este vendría a ser signo menos. Estas dos variaciones, lo vamos a poner entre paréntesis. Ok, vendría a ser entonces la entalpía en el estado 2. De tal manera que el calor viene a ser una diferencia de entalpía, ¿ya? Por ejemplo, la entalpía, cuando los reactivos se convierten en productos, la entalpía de los productos es mayor a cero. Y la entalpía de los reactivos pasan a productos, por tanto hay una entrega de entalpía y esta reacción va a ser de tipo endotérmica. Por tanto, la entalpía viene a ser una función de estado que solo depende del estado inicial y final
del mismo. La relación que hay entre el calor a volumen constante con el calor a presión constante para el caso de los gases, partiendo de la definición de entalpía, la variación de energía de entalpía es igual a la variación de energía interna más la presión por una variación de volumen, a la cual vamos a aplicar la ecuación de estado de los gases ideales, PdNRT. Si la presión y la temperatura son constantes, la ecuación debe cumplir con los estados inicial y final. Por tanto, la presión por una variación de volumen también va a ser igual a la variación del número de moles por RT. Si P delta B reemplazo por esta igualdad para el gas ideal, obtengo que la entalpía está relacionada con la variación de energía interna por la variación del número de moles de la reacción química multiplicado por RT. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de QB con QP para sólidos y líquidos no es relevante. En reacciones de sólidos y líquidos apenas se produce variación de volumen, por tanto, la variación del volumen va a ser igual, perdón, el calor a volumen constante va a ser igual al calor a presión constante. Esto implica que la variación de energía interna va a ser muy, muy, muy parecida a la variación de entalpía, casi iguales, muy similares. ¿Ya? Para determinar, por ejemplo, la variación de energía interna para un proceso de combustión de un mol de propano a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, la variación de entalpía en estas condiciones vale 2219.8 kilojoules. La reacción química está dada por productos de tipo gaseoso y el agua que se convierte en líquido. Para esta reacción, el delta H es de menos 2219 kilojoules. Si nosotros vemos los reactivos, tenemos 1 mol de propano más 5 moles de oxígeno, lo que me da una suma de 6 moles de reactivos y de productos solo 3, ya que solo intervienen los productos gaseosos. Esta demostración se ha hecho solo para productos gaseosos. Por tanto, la variación en el número de moles va a ser igual al número de moles de producto menos el número de moles de reactivos. Si hacemos ese reemplazo, ustedes van a ver que el número de moles de producto es igual a 3 menos 6, que vendrían a ser los moles de reactivo, lo que me da un resultado de menos 3. ¿Ya? Despejando en la ecuación, delta U va a ser igual a delta H más delta NRT. Entonces, delta U va a ser igual a menos 2219.8, que es la entalpía de la reacción, más menos por menos da más, nos da 3 moles por R, que es 8,314 joules por mol, multiplicado por la temperatura estándar de 298. Por tanto, la variación de energía interna es de menos 2212 kilojoules. ¿Sí? El aporte de el cambio de estado de reactivos en productos tiene una disminución de entalpía, un aumento de entalpía en aproximadamente 7 kilojoules, 6.8 para ser exactos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro cómo se interpreta la variación de entalpía y la variación de energía interna en el caso de una reacción gaseosa?
Bien. ¿Me escuchan, no, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí. Ok. Ok. La entalpía estándar de reacción es el incremento entálpico de una reacción en la cual tanto reactivos como productos están en condiciones estándar, es decir, presión en la atmósfera y la temperatura de 298 Kelvin, equivalente a 25 grados centígrados. La entalpía estándar de reacción se la expresa como delta H super cero y como se mide en joules o kilojoules depende de cómo se ajuste a la reacción. Así que delta H sub cero de la reacción, por ejemplo, dos moléculas de hidrógeno gaseoso con una molécula de oxígeno nos da dos moléculas de agua, o si tomamos la reacción de una molécula de hidrógeno con media molécula de oxígeno y agua, obviamente esta va a ser el doble, esta reacción va a ser de un valor entálpico doble al de esta, ¿no? Es decir, que el delta H de una reacción estándar va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Las ecuaciones termoquímicas se expresan tanto los reactivos como los productos, indicando entre paréntesis siempre su estado físico. Y a continuación, la variación energética expresada como delta H o delta H sub cero en el caso estándar, ¿no? Está por demás decirles que por convenio de, de la termoquímica, ¿no? Las entalpías de los elementos en su estado más estable en condiciones estándar es igual a cero, ¿no? Las condiciones estándar, como les repito, es igual a la presión en una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados. Una forma de expresar las ecuaciones termoquímicas, por ejemplo, el metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producirnos dióxido de carbono y 2 moles de agua. En este caso se está expresando entre paréntesis el estado de reacción en el cual se encuentran dichas especies químicas, tanto de productos como de reactivos, ¿no? Y se expresa a continuación la variación energética estándar, la cual generalmente se la puede obtener de tablas, ¿ya? Así, por ejemplo, para la obtención del agua gaseosa se hace reaccionar un mol de hidrógeno con medio mol de oxígeno para obtener un mol de agua y cuya variación energética es igual a menos 241.4 kilojoules. En las ecuaciones termoquímicas hay que tener mucho cuidado
cuando la variación de entalpía depende del número de moles que se forman o producen. Por tanto, si se ajusta poniendo coeficientes dobles, habrá que multiplicar la entalpía estándar también por 2. Si es triples, por 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, para la reacción del agua, si queremos tratarlos en términos enteros, nos multiplicamos por 2, 2 moles de hidrógeno más 2 por un medio hace 1 mol de oxígeno para darnos 2 moles de agua. El delta H va a ser igual a 2 por el valor que ya fue indicado en la ecuación anterior, es decir, 2 por menos 241.4 kilojoules. Con frecuencia suelen usarse coeficientes fraccionarios para el ajuste de estas ecuaciones, como es este caso. Normalmente van a ver en muchos libros este tipo de ecuaciones que presentan coeficientes fraccionarios porque siempre están tratados por mol de producto o por mol de reactivo limitante, ¿no? Bien, la entalpía estándar de formación, denominada también calor de formación, es el incremento entálpico que se produce en la reacción de formación de un mol de un determinado compuesto a partir de los elementos en su estado físico normal, es decir, en condiciones estándar. Se le expresa como delta H de formación sub cero, si se trata de un calor de tipo molar, es decir, que el coeficiente entre delta H sub cero y el número de moles formados de producto tiene que estar en moles, ¿no? Por tanto, este tipo de entalpía se la mide en kilojoules por mol. Aquí tenemos el ejemplo: el carbono sólido reacciona con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de carbono, y a partir de los elementos en su estado más estable, como es el caso del carbono grafito y el oxígeno gaseoso, se forma un mol de dióxido de carbono, cuyo valor de formación está tabulado y tiene un valor de 393,13 kilojoules. De la misma manera, para la formación del agua líquida, fíjense la variación con la anterior, un mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno nos va a dar un mol de agua líquida. Y este tiene un valor de entalpía de formación a partir, repito, de los elementos en su estado de transición más estable, de menos 285.8 kilojoules. El subcero, repito una vez más, está referido a condiciones estándar. Las condiciones estándar es presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados. Esos valores se encuentran en la bibliografía química, como es el caso del Manual del Ingeniero Químico de John Perry, o cualquier libro de termodinámica en los cuales van a poder observar estos valores de entalpía de formación para diversas sustancias químicas. Una referencia les hago es, por ejemplo, el libro de procesos químicos, procesos en ingeniería química de Felder-Rousseau, que en sus anexos muestran estas tablas. El cálculo de la variación de entalpía se denomina como calor de reacción, en el cual se aplica la ley de Hess, que indica que la entalpía de reacción estándar va a ser igual a la sumatoria del número de moles de productos, de sustancias producidas por su delta H de formación, menos la sumatoria del número de moles de reactivos por el delta H de formación de los reactivos. Es importante recordar que el delta H de formación de todos los elementos en su estado más estable siempre tiene un valor igual a 0. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Soy todo oídos.
Ok, esta entonces una de las ecuaciones que vamos a manejar con frecuencia en la parte termodinámica. Veamos un ejemplo. Dice, conocid la entalpía estándar de formación del butano, agua líquida, cuyos valores son respectivamente menos 124.7, menos 285.8 para el agua líquida y menos 393.5 kilojoules para el dióxido de carbono, determinar la entalpía estándar de combustión del butano. Entonces, en base a estos valores, planteamos la ecuación de formación del butano que necesariamente tiene que estar referida a un mol de butano, en base al cual se realiza la igualación, ¿no? 4 mols de carbono, 4 átomos de carbono, tengo 10 hidrógenos, tengo que multiplicar por 5 al agua para completar los hidrógenos y sumar la cantidad de oxígenos. 4 por 2, 8, más 5 me da 13. Para que sean 13 moles de oxígeno, tengo que multiplicar por 2 y tener este valor fraccionario. Aplicamos la ecuación de hace un momento, la entalpía estándar va a ser igual a la sumatoria de el número de moles de producto por el delta H de formación del producto menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de la reacción de los reactivos por sus delta H's. Si reemplazamos, tenemos 4 moles de CO2 por menos 393.5 kilojoules, que vendría a ser el CO2, más 5 moles de agua por menos 285.8, menos un mol de propano, ya que el oxígeno está en su estado estándar y su entalpía es igual a 0. Se hacen operaciones, me lo verifican por favor, este valor les tiene que dar menos 2878.3 kilojoules. ¿Está correcto? Bien. Está verificado, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Ok. Veamos otro ejemplito. Perdón, antes, la ley de Hess. La variación de entalpía de una reacción química es constante con independencia de que la reacción se produzca en una o varias etapas. Recuerde que la entalpía es una función de estado, por tanto, si una reacción química se puede expresar como una combinación lineal de otras, podremos igualmente igualar delta H la reacción global combinando las variaciones de entalpía de cada una de las reacciones previas. Entonces, basado en ese criterio que es la ley de Hess, tomaremos en cuenta la siguiente reacción. La ecuación 1, el hidrógeno
gaseoso reacciona con medio mol de agua, ya hemos visto eso, para formarnos menos 241.8 kilojoules de gas. De la misma manera, tenemos la entalpía de formación del agua líquida, cuya entalpía, como podemos ver, es igual a menos 285.8. Si yo quiero saber cuál va a ser la entalpía de vaporización, es decir, del paso líquido al estado gaseoso, voy a calcular cuál es la entalpía en el estado 3, ¿no? Para ello, voy a expresar la ecuación 1 menos la ecuación 2, ¿no? El paso del estado gaseoso como producto y líquido como reactivo. Entonces el delta H3 va a ser igual al delta H1 menos el delta H2. Reemplazando, tenemos 241.8 kilojoules menos por más es más 285.8. Lo que nos dice que la entalpía de vaporización es equivalente a 44 kilojoules por mol. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Me permiten un minutito, por favor. Bien. Otro ejemplo. Ah, ¿cómo se esquematiza la ley de Hess? Fíjense que teníamos reactivos tales como el hidrógeno y el oxígeno en estado gaseoso, y para pasar al estado líquido hemos utilizado menos 285.8 kilojoules. Sin embargo, para pasar al estado gaseoso, tan solo se han necesitado menos 241.8 kilojoules de energía. La diferencia de entalpías está dada por delta H3 igual a 44 kilojoules. Entonces, fíjense cómo esta ley de Hess me permite ir por distintos caminos para llegar a un resultado único.
dependencia de las entalpías de reacción con la temperatura. El delta H de reacción va a ser igual al delta H de los productos menos el delta H de los reactivos. Si nosotros derivamos con respecto a la temperatura, la variación de entalpía respecto a la temperatura va a ser igual a la sumatoria de las variaciones de entalpía de los productos respecto a la temperatura a presión constante menos la variación de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante de los reactivos, ¿no? Sabemos por definición que la variación de entalpía respecto a la temperatura a presión constante es igual a Cp. Por tanto, este va a ser el Cp de los productos, la sumatoria de los Cps de los productos, menos la sumatoria de los Cps de los reactivos. Por tanto, esto viene a ser un delta HCP. Si integramos esta ecuación, obtenemos la ecuación de Kirchhoff, o Kirchhoff, como se llama, para determinar la entalpía de reacción a una temperatura distinta de la temperatura estándar. Esta entalpía va a ser igual a la variación de entalpía entre el estado 2 y la temperatura estándar y la integral del delta Cp diferencial de T, donde el delta Cp se obtiene por la diferencia de los Cp's entre productos y reactivos. Y posteriormente se le integra. Si este delta Cp, por ejemplo, es función de la temperatura, se convierte en una integración de tipo polinómica muy fácil de realizar. Y se reemplazan los límites indicados de temperatura. Entonces, de esta manera, con la ecuación de Kirchhoff, se puede determinar la variación de entalpía de una reacción química a cualquier temperatura. Conocidas las entalpías estándar de formación, por ejemplo, del butano, agua líquida, como habíamos indicado anteriormente, vamos a hacer esta ecuación a partir de la reacción, perdón, de la ley de Hess. La ecuación principal es la combustión del butano y nos está pidiendo cuál va a ser la entalpía de combustión. Entonces, vamos a hacer la reacción de formación del agua líquida a partir de sus elementos más estables. Hidrógeno más oxígeno medio, cuyo delta H está tabulado igual a menos 285.8 kilojoules. El CO2 a partir del carbono sólido y el oxígeno, cuyo valor es de menos 393.5 kilojoules. Y la formación del butano a partir de carbono e hidrógeno. 4 moléculas de carbono reaccionarán con 5 moléculas de hidrógeno para formarnos el butano. Estas ecuaciones, como pueden ustedes ver de formación, se puede realizar a partir de sus elementos estables, pero este valor lo encontramos en tablas. Aplicando la ley de Hess, para obtener la ecuación 4, vamos a multiplicar por 4 la ecuación 2, porque necesitamos 4 carbonos. Necesitamos 5 de la ecuación 1, requerimos de 5 hidrógenos. Y le vamos a restar la ecuación 3. Esta resta implica que este signo va a cambiar. Haciendo la suma, tengo 4 átomos de carbono, más 4 átomos de oxígeno, más 5 átomos de hidrógeno, más 5 medios moles de oxígeno gaseoso, más 1 mol
de butano para darnos 4 de dióxido de carbono, 5 de agua y 4 átomos de carbono. Como pueden ver, los átomos de carbono se simplifican, los de hidrógeno también, y obtenemos la ecuación general. De la misma forma como hemos hecho esta relación aritmética, reemplazamos los valores de entalpía. 4 por menos 393.5 kilojoules por mol, más 5 mols por 285, menos 1 mol por menos 124.7, cuyo valor de combustión también me da menos 2873.8 kilojoules. Entonces, esta es una forma de aplicar la ley de Hess para este tipo de reacciones. Aquí tenemos otro ejemplito, determinar el delta H formación del eteno a partir de calores de reacción de las siguientes reacciones químicas. La reacción de formación del agua líquida, con un valor de entalpía de menos 285.8 kilojoules. La formación del dióxido de carbono, cuyo valor es de 393.13 kilojoules. Y la combustión del eteno, que es igual a 1 mol de eteno más 3 moles de oxígeno, 2 moles de dióxido de carbono y 2 moles de agua. El valor de esta reacción de combustión es de 1422 kilojoules. La reacción de formación del eteno gaseoso a partir de sus constituyentes en su estado normal nos va a dar la ecuación 4, que es 2 átomos de carbono más 2 de hidrógeno, igual a carbono 2, hidrógeno 4, la formación del eteno. Por tanto, se puede expresar multiplicando la ecuación 2 por 2 más la ecuación 1 también por 2 y restarle la ecuación 3 para obtenerlo como producto. Haciendo estas operaciones, hagan por favor, indíquenme cuánto les da. $64,14 tienen que darles el valor. Como el valor del delta H formación es positivo, podemos afirmar que se trata de una reacción de tipo endotérmica. De la misma manera, podemos hacer las entalpías de combustión de la glucosa y del etanol. Son 2.815 kilojoules por mol y menos 1.372 kilojoules por mol respectivamente. Con estos datos, determine la energía intercambiada en la fermentación de un mol de glucosa en la reacción que produce el etanol con el dióxido de carbono. Indique si esta reacción exotérmica o endotérmica, ¿no? Vamos a partir de las reacciones de combustión. La glucosa con el oxígeno nos va a producir 6 moles de CO2 más 6 moles de agua para darnos 2.815 kilojoules de reacción. De la misma manera, la combustión del etanol, cuyo valor es de 1.372. La reacción de fermentación de la glucosa, que es la que estamos buscando, la glucosa produce etanol más 2 moles de dióxido de carbono. Nos está pidiendo delta H3. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos esta ecuación
multiplicado por 1, la ecuación 1, y restarle de la ecuación 2 multiplicado por 2. Si ustedes hacen operaciones, se puede expresar de la siguiente manera. El delta H3 va a ser igual al delta H1 menos 2 veces el delta H2. Haciendo operaciones, obtenemos un valor de menos 71 kilojoules. Verifiquen, por favor. Gracias. Como el valor es negativo, entonces, como les indicaba, las reacciones de tipo exotérmica. Una de las aplicaciones de la termoquímica es la determinación de la temperatura de llama adiabática. Esta propiedad describe teóricamente la temperatura de los productos de la combustión en el caso en el cual no habría ninguna pérdida de energía hacia el medio exterior, ¿no? Se la denomina también temperatura de flama, es la temperatura más alta que se logra alcanzar en un reactor adiabático cuando el calor es igual a cero. Estas temperaturas son elevadas y están por encima del orden de los 1000 grados centígrados. Esta temperatura también depende de la pureza de los gases o de las sustancias reaccionantes. La temperatura es una propiedad extensiva, por tanto no interesa la cantidad de reactivo que se va a utilizar, pero sí se debe considerar para su análisis los siguientes aspectos. Primero, identificar a qué temperatura ingresará el combustible y el aire, identificar en qué proporción ingresan y verificar las condiciones del aire, si es húmedo o no. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a un par de ejemplitos para ejemplificar este tipo de procesos. Me dan 2 minutos, voy a cambiar de diapositiva.
Bien, ¿están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, el problema es lo siguiente. En la ciudad de La Paz se prueba un nuevo combustible en un motor de combustión interna. Se quema 50 litros del compuesto orgánico cuya temperatura es de 15 grados centígrados que se vaporiza al ingresar a una cámara de combustión. Este se mezcla con aire húmedo precalentado cuya temperatura varía en menos 63 grados Fahrenheit en comparación con la temperatura del compuesto orgánico. El aire húmedo tiene una humedad relativa del 50% y se usa un 30% de exceso de aire húmedo y se sabe que tiene un rendimiento del 90%. Para identificar el compuesto, se sabe que 5 gramos del compuesto producen 6,875 gramos de CO2 y 5,625 gramos de agua. Determinar la temperatura de llama diabática expresada en Kelvin. La presión de vapor a la temperatura del aire húmedo es de 55,32 milímetros de mercurio. Los valores que nos dan el delta H formación del compuesto orgánico en calorías por mol es de 48.080, el dióxido de carbono menos 94.052, del agua 57.798 y los CEPIs para el compuesto orgánico es 10.26, el dióxido de carbono 9.4, del agua 8.25, del nitrógeno 6.9 y del oxígeno 7.25. Vamos a esquematizar esta reacción química. Tenemos un compuesto orgánico en una cantidad de 50 litros, a una temperatura de 15 grados centígrados, y la presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio. La variación de temperatura nos dice que es de 63 grados Fahrenheit. Ingresa con un exceso de aire del 30% y una humedad relativa del 50%. La presión de vapor a 50 grados centígrados es de 55.32 milímetros de mercurio. Tenemos el gas, que es un compuesto CXHY oxígeno Z, que ingresa a 15 grados centígrados. Con aire, cuya temperatura es de 50 grados centígrados, en el cual consideramos que es un aire húmedo que contiene oxígeno, nitrógeno y agua. En el reactor hay un rendimiento del 90% y tenemos que determinar la temperatura de salida de los productos, que como ustedes saben, al tener un rendimiento del 90%, va a formar dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, agua y el combustible que no reacciona. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es de qué producto o combustible se trata. ¿Ya? Bueno, a ver, recuerden un poquito cómo se realiza
la determinación del reactivo. Volvamos al enunciado, por favor. Tenemos 6,85 gramos de CO2. También tenemos 5,625 gramos de agua. Entonces, a partir de los dos productos que nos dan, vamos a determinar la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de átomos de hidrógeno. Partimos de la cantidad de dióxido de carbono. Utilizamos el peso molecular del dióxido de carbono y sabemos que esa cantidad está contenida en 12 gramos de carbono, ¿cierto? Ahora hacen esta operación, por favor. $1.875. Uno punto 875. gramos de carbono. ¿Sí? Esta cantidad de gramos de carbono vamos a dividir entre la masa total para determinar el porcentaje de carbono. Entonces, el problema dice que a partir de 5 gramos de compuesto. Entonces, vamos a determinar el porcentaje de carbono, ¿ya? Directamente acá. El porcentaje de carbono va a ser igual a 1825 gramos de carbono dividido entre los 5 gramos del compuesto, ¿no? Y lo multiplican por 100, por favor, me dicen cuánto es. 37.5%.
Ya. ¿37.5? 5. Ok. Tengo la cantidad de carbono. Vamos a hacer el mismo cálculo con la cantidad de agua. ¿Ya? Gramos de agua. Tenemos 2 gramos de hidrógeno, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vasito, por favor? 0.625. Chito, por. Oh. Ahora sí. Ahora sí, ¿me repites, por favor? 625. Gracias. Estos serían los gramos de hidrógeno. Por tanto, el porcentaje de hidrógeno, calculamos de la misma manera, ¿no? 0,625 dividido entre 5 gramos multiplicado por 100. ¿Cuánto es el porcentaje de hidrógeno, por favor? 12.5. 12. Sí, 0.5. 12.5. Ok. Para determinar el porcentaje de oxígeno, porque sabemos que 37.5 más 12.5 no da el 100%, por tanto, el porcentaje de oxígeno lo hacemos por defecto. El porcentaje de oxígeno va a ser igual a porcentaje de hidrógeno menos 100 menos el porcentaje de hidrógeno, perdón. ¿Cuánto les da, por favor? Ah, me falta el porcentaje de carbono. Menos el porcentaje de carbono. Hidrógeno es 12,5 y el porcentaje de carbono es de 37.5. Eso me da 50%.
Ok. Vamos a hacer una tablita. En la cual vamos a poner el porcentaje de qué elemento se trata. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Los porcentajes en masa ya expresados como 100 gramos, ¿no? Entonces, la masa del elemento. El carbono era 37.5, ¿verdad? Hidrógeno 12,5 y de oxígeno 50, ya expresado en gramos. Vamos a dividir esto entre los pesos atómicos, 37.5 entre 12, ¿cuánto me da? Para determinar el número de átomos gramo. Divídamelo, por favor, 37.5 entre 12, 12,5 entre 1, bueno, eso yo lo voy a hacer, y 50 entre 16. 3.125. 3.125, 12,5, y el último, 50 entre 16. 3.125. También. Si consideramos el átomo gramo menor, vamos a hallar la relación más sencilla, ¿no? Esto 3.125 entre 1, entre 3.125 me da 1, 2,5 entre 3.125. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿4? 12,5 entre 3.125. 4. 4. Y acá tenemos 1. Algo va a fallar acá, cachito. Bien, por tanto, la fórmula empírica, o molecular en este caso, me dice que tengo un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Que nosotros podemos identificar a este compuesto como si le ordenamos esto, este compuesto vendría a ser el etanol. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos determinado nuestro compuesto orgánico, ya podemos establecer nuestro balance. Eso es simplemente para que ustedes recuerden un poquito en forma resumida cómo se determina la fórmula molecular de un compuesto. ¿Alguna duda? Creo que no. Es muy fácil. Bien.
partir de la reacción de combustión, entonces, tenemos que el etanol va a reaccionar con 3 mol de oxígeno para darnos 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Bien, vamos a partir de 1 mol de etanol. Acá podemos ver que 2 moles de etanol van a reaccionar con 3 moles de oxígeno. Y como está en un exceso del 30%, quiere decir que por cada 100 moles de oxígeno voy a introducir 130 moles de oxígeno en exceso. La cantidad de moles que está ingresando es de 1,95 moles. Recuerden, la composición volumétrica del aire es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Por tanto, los moles de nitrógeno se determinan a partir de esta relación. 1,95 moles de oxígeno. En 21 moles de oxígeno tengo 79 moles de nitrógeno, lo que me da 7,336 moles de nitrógeno. Vayan verificando los cálculos, por favor. ¿Está correcto? ¿Sí o no? No escucho. ¿Está bien, jóvenes? El primero sí, sí. ¿Y el segundo? Uno coma 95 por 79 entre 21 da 7. También. Ya, ok. Siempre establezcan primero entonces la cantidad de oxígeno en exceso que esté ingresando, porque nos dice el problema eso, a partir de la ecuación estequiométrica multiplicando el exceso. ¿Ya? Una vez que determinen el exceso de oxígeno, por la relación volumétrica se determina la cantidad de moles de nitrógeno presente. Ahora bien, si nosotros sumamos 1,95 más 7,336, obtenemos un total de moles de 9,286 moles que corresponderían al aire seco. Para determinar los moles de agua que hay en esa humedad que nos han dicho que es del 50%, si no me equivoco, ¿sí? Vamos a establecer esta relación que es la relación que se obtiene considerando que el volumen de aire seco ocupa el mismo volumen de aire húmedo. Por tanto, los moles de vapor sobre la presión de vapor va a ser igual a los moles de aire seco sobre la presión del aire seco, estableciéndose esta relación, ¿ya? Siempre, siempre, en función a las presiones de vapor. Número de moles de agua directamente proporcional a la presión de vapor y los moles de aire seco directamente proporcional a la presión de aire seco, de donde se despeja el número de moles de agua, que va a ser igual a la presión de vapor saturado por la humedad entre la presión del aire seco.
multiplicado por los moles de aire seco. Haciendo operaciones, entonces, tenemos 55.32, que es la presión de vapor de agua, por su humedad, que es 0,5. El experimento se realiza en la ciudad de La Paz, por tanto, la presión es de 495, menos la presión de vapor, que es lo mismo, ¿no? 55.32 por 0,5, por la cantidad de moles de aire seco, 9,286. ¿De acuerdo? Estableciéndose que los moles de agua es igual a 0,55. Y se me sale 0,58. ¿Seguro? A ver, verifiquen por favor una vez más. Creo que me he equivocado. A ver. Sí. No sé, un cachito ya, mi calculadora. Ah, no, disculpen que sí sale eso. Te has olvidado multiplicar por 9,286. Sí, 0,55, está bien. Ya. Entonces ya tienes la cantidad de moles de agua que están ingresando al reactor. Está ingresando un mol de metanol, 1,95 moles de oxígeno, 3 medios, ¿cuánto es? 1,5, ¿verdad? ¿Sí? Como es el 30%, le puedes sacar el 30% de 1,5, te va a dar 1,95 en exceso. ¿De acuerdo? También está ingresando 7,336 moles de nitrógeno. Ya tenemos la cantidad de moles que se están introduciendo al horno o al combustible, ¿no? Ahora vamos a determinar los moles de salida, considerando que hay un 90% de rendimiento. Entonces, los moles de etanol que nos reaccionan va a ser el 10%. De un mol, el 10% es 0,1 moles, que va a salir del reactor sin reaccionar. Los moles de CO2, entonces, un mol de alcohol reacciona con un mol de dióxido de carbono, produce un mol de dióxido de carbono, pero por cada 100 moles de dióxido de carbono que se producen, 90 moles van a ser efectivos, ¿no? Por tanto, vamos a tener 0,9 moles de dióxido de carbono a la salida. Para los moles de agua producidos, tenemos un mol de etanol. Un mol de etanol produce 2 moles de agua. Por el 90%, que es el rendimiento, nos estaría saliendo 1,80 moles de agua. Y los moles de agua en el aire húmedo han ingresado 0,55. ¿Sí? Por tanto, estos moles, como no son parte de la reacción, se van a añadir a los moles que se producen. Por tanto, los moles de agua a la salida van a ser 1,80 moles producidos más los 0,55 moles de agua que hemos introducido con el aire húmedo, teniendo un total de 2,35 moles de agua a la salida. Para determinar los moles de oxígeno que han salido, ¿no? Tenemos el número de moles que tenemos en exceso, que es 1,95,
menos el número de moles de oxígeno que han reaccionado. En este caso, 1,5 por 0,9. Eso me da 0,6 moles de oxígeno. ¿De acuerdo? Toda esa operación, jóvenes. Finalmente, los moles de nitrógeno es el número de moles de nitrógeno a la salida, que no va a cambiar ya que es un gas inerte. Al ser inerte, este no reacciona. Por tanto, los números de moles de hidrógeno a la salida es de 7,336. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una vez que establezcan todo el balance de masa, entonces vamos a aplicar la reacción final balanceada. Esta es ecuación madre que nos va a ayudar a calcular la temperatura de llama diabática. Entonces tenemos un mol de etanol más 1,95 moles de oxígeno, (7,336 moles de nitrógeno, 0,55 moles de agua, que me producen por la reacción 0,9 moles de CO2 únicamente que se están produciendo, 2,35 moles de agua producto de la reacción y del exceso de humedad que ingresa con el aire. Tenemos 0,6 moles de oxígeno que no reaccionaron, la cantidad de nitrógeno que todavía permanece constante y obviamente la cantidad de etanol que no reaccionó. Con ese balance procedemos a aplicar la ley de Hess. Tenemos reactivos a 15 grados centígrados y tenemos que llevarlos a 25. Se produce la reacción en el estado estándar y se convierte en productos a 25 grados centígrados. Y posteriormente hacemos el calentamiento de los productos hasta la temperatura de llama. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento general que se debe realizar para la determinación de la temperatura de llama. Yo acostumbro a, una vez que tengo la ecuación, hacer una tablita con los valores a la entrada y a la salida, ¿no? Primero, para calcular la entalpía de los reactivos, tengo que determinar la sumatoria de los N sub I por los Cp sub I de los reactivos. Por un diferencial de T, ¿no? Entonces vamos a hacer el calentamiento del gas de 15 hasta 25 grados centígrados. El único reactivo que ingresa es el metanol, la cantidad de moles que tengo es 1, el Cp está en tablas, 10,26, multiplico N sub I por Cp sub I, tengo 10,26, por tanto, la variación de temperatura es 25 menos 15, es decir, 10. Si 10,26 multiplican por 10, obtenemos la entalpía de los gases de combustión igual a 102,6 calorías.
Para realizar el enfriamiento del aire húmedo, tengo nitrógeno, oxígeno y agua. Coloco los moles de cada uno, 7.336 por 1.95 por y 0.55 moles de agua, multiplico por los CPs, 6, 9, 7, 25 y 8.25. Esto en una tabla Excel me va a dar inmediatamente esos valores. ¿Sí? 50,618, 14.138, 4,538, teniendo un total de la sumatoria de 69,294. Verifiquen, por favor, estos valores. ¿Está bien? Ya, y finalmente este valor, temperatura inicial 50, temperatura final 25. Entonces 25 menos 50 me da menos 25. Multiplicamos ese valor por el delta de temperatura, que sería menos 25. 69,294 por menos 25 tiene que darles 1732,35. ¿Está correcto? Entonces, la entalpía total de los reactivos va a ser la del etanol más la del aire húmedo. 102,6 menos 1732,35. Eso me da 1629,75. ¿Está bien? Ok, ya tenemos la cantidad de moles de reactivos. Ahora vamos a hacer la reacción estándar. Otra vez tabulamos los datos. Tenemos etanol, oxígeno, dióxido de carbono y agua. El nitrógeno, como es inerte y está a la misma temperatura, no interviene. Los N sub I que hemos obtenido es un mol de etanol, 1,5 mols de oxígeno estequiométrico, un mol de dióxido de carbono que se produce y 2 moles estequiométricos de producto. Entonces, la reacción, la estequiometría no se mueve. ¿Ya? En la estequiometría no se mueve. Y multiplicamos por los deltaches de formación. En el caso del etanol, hemos visto en la tabla, es menos 48.080, el oxígeno es 0, del dióxido de carbono es 94.052 y de el agua es menos 57.798. Por tanto, el delta H de la reacción va a ser igual a la sumatoria de los N sub I por los delta H sub I de los productos menos la sumatoria de los N sub I por los delta H sub I de los reactivos. Reemplazando en esta ecuación, tenemos 1 por 94,052 más 2 por 57,798 más 48,048.080, perdón, por 1 y ahora sí multiplicada por el rendimiento de la reacción.
Con ese rendimiento obtenemos un valor de delta H de reacción de menos 145.411.2 calorías. Verifiquen, por favor, esa operación aritmética. ¿Está bien? Verifiquen, por favor, si no, no voy a avanzar a la otra diapositiva. Sí, está bien, ingeniero. Salió. Ok, gracias. Ahora sí, hacemos la entalpía para los productos. La entalpía de los productos, igual que la anterior, va a ser igual a los N sub I de los productos por los SP sub I de los productos multiplicados por un diferencial de temperatura. Entonces realizamos el calentamiento del gas desde los 298 Kelvin, que es la temperatura estándar, hasta la temperatura de llama. Otra vez colocamos los N sub I de los productos y multiplicamos por los CP. 0,9 por 9.4, 8,46. ¿Verificado? Sí, está bien. 7.333 por 6.9, 50.62. Sí, eso sale, Inge. Está bien. De la misma manera, 2,35, 0,6 por 7.25, 4.35. Sí, eso sale, Inge. 2.35 por 8.25, 19.39. Sí, está bien. 10.26 por 0,1, 1,03, redondeando, ¿no? Sí. Sumen, por favor, todo. 8.46 más 50.62 más 4.35 más 19.39 más 1,03, lo que nos da el NCP sub I, la sumatoria, 83.85. ¿Está bien? Sí, sale, Inge. Ok. Y esta cantidad, 83.85, multiplicamos integrando, ¿no? Por la temperatura de llama, menos 298. Por tanto, el delta H de los productos se establece mediante esta ecuación. 183.85 por T menos 298. Aplicando la ley total, la entropía total va a ser igual al delta H de los reactivos más el delta H de la reacción más el delta H de los productos, reemplazando. Hemos obtenido 1629.75, hemos obtenido para la reacción 145.411.2 y la última ecuación que vendría a ser 83.85 por T menos 298. Si ustedes despejan T, obtienen un valor de 2012.75.
que en Kelvin equivale a 1739.75. Verifiquen, por favor. Está correcto. Ok. ¿Se ha entendido? He hecho paso por paso este método de las tablitas. Si ustedes aplican, van a ver que es mucho más fácil que haciendo los chorizos que normalmente veo en los exámenes. Bueno, pero obviamente es un método. Y ustedes son libres de aplicar el método que gusten. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Cómo lo ven el método? Opiniones, por favor. Ingeniero, consulta, ¿esto va a entrar al examen? No, esto entra para el segundo parcial, para el próximo domingo. Hasta lo que hemos hecho ayer es el examen del día domingo, de este domingo que se acerca. Temperatura de llama y segunda ley, pues en realidad termoquímica y segunda ley es para el segundo parcial. Es que no me gusta que el día de difunto se adelante. No vale la pena. ¿Ya? Con temperatura de llama más, vamos a tener muchos fallecidos en el primer parcial, no conviene. Es un decir, ¿no? Obviamente. Hasta aquí, jóvenes, ¿está bien? ¿Se ha entendido? Ya. Les voy a dejar para que se distraigan 15 minutos. Bueno, antes de pasar al siguiente problema, ya, vamos a tomarnos un descansito. Este es el siguiente problema. Vamos a tomar un descansito de 15 minutitos para realizar este otro ejercicio. ¿De acuerdo? Está bien, Ingeniero. Ya. Entonces, los que gusten pueden ir adelantando, si gustan. 15 minutos de descanso, entonces, jóvenes.